Hola a todos, me llamo Alia y este es mi nuevo vídeo en este canal. Bueno, pues seguramente habéis echado de menos mucho a mis vídeos en general y hoy vamos a corregir eso. Entonces, hoy me gustaría hablar de un tema bastante interesante. Bueno, os doy una pista. Ese tema ya he tocado antes en mis vídeos. Bueno, tenéis un par de segundos para pensar qué podría ser. Bueno, 1, 2, 3, pues exactamente. Eso es el tema de mi experiencia hablando con los nativos. Entonces, vamos a empezar la parte 2. En mi último vídeo de ese tema, yo os conté sobre mi experiencia en Madrid, cómo yo llegué un día a Madrid, fue mi primer día ahí. Y bueno, os conté todo, bueno, no todo, mentira, pero una parte bastante interesante de aquella historia que yo tuve en aquella época cuando llegué. Entonces, hoy vamos a seguir con las mismas, no las mismas, pero con la misma ciudad, pero con otras distintas historias, pero no menos interesantes. Entonces, vamos a empezar por Madrid. Voy a recordar, lo voy a repetir otra vez, sí. Madrid era mi primera experiencia, mi primera ciudad. Fue en aquel entonces cuando yo llegué a España, hace yo creo que tres años, más o menos, sí. Hace 3 años exactamente, yo llegué a Madrid. Entonces, mi primer día en Madrid, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Que me conozco con unas personas. Yo no recuerdo las nacionalidades de aquellos chicos, pero bueno, eran nativos, hispanohablantes en general. Entonces, en un momento estábamos subiendo por una escalera mecánica, ¿vale? Y la historia consiste en exactamente esta cosa, en ese objeto, la escalera mecánica. Bueno, yo creo que vosotros por ahora no tenéis ninguna ideas de qué puedo contaros, qué puedo tener interesante en esta historia, que puedo ver ahí, pero sí, escalera mecánica. ¿Por qué? Porque, mirad qué pasa. Estábamos en aquel momento, cuando estábamos subiendo por la escalera mecánica, en aquel momento yo entiendo que bueno, a mí me apetecería, bueno, hacer una broma o, bueno, comentar algo sobre la escalera mecánica en el metro. Bueno, yo quería destacar, creo que, bueno, la similaridad de Moscú, bueno, de esas escaleras de metro. Entonces, yo entendí, me caí en que no sabía cómo se llamaba esa cosa, ese objeto. Bueno, pensé un rato, unos segundos y decidí, vale, bueno, les voy a decir así como es en mi cabeza. Les voy a decir eso. La escalera, que es mecánica, ¿vale? La escalera automática. Bueno, y les dije como, bueno chicos, escuchad por favor, que no sé cómo se llama esta cosa, pero la escalera mecánica o escalera automática, algo parecido, yo dije. Me dijeron, sí, exactamente, así se llama. En aquel momento yo pensé, vale, pero español, ¿tú eres tan fácil o solo parece ser? Entonces eso, la conclusión que puedo sacar de esa historia del español en general es que español, bueno, no todos van a decir, no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero sí, para mí yo creo que español es bastante fácil. No puedo decir que, bueno, sea tan fácil, pero bueno, a mí me encanta su facilidad, ¿no? Que, bueno, cuando no sabemos cómo, no sé, clasificar una cosa y otra, como ya denotar una cosa y otra, un objeto y otro objeto, podemos hacerlo como descriptivamente y ya está, tenemos el resultado bastante bueno, ¿no? Entonces eso, me gusta que podemos construir la frase que, bueno, a nosotros, a las personas que no somos nativos, bueno, nos puede parecer un poco, o sea, locura, pero así es. Vamos construyendo el sentido de las palabras y ya lo tenemos. Ya está. Bueno chicos, y vamos a seguir con otras historias mías de España. Os quiero comentar algo. Hace un rato cuando yo estuve pensando, bueno, sobre la historia que podría pareceros, bueno,
interesante y más divertida, y yo entendí que una situación, una historia de mi vida no me sale de la cabeza, no me sale, porque me cuesta olvidarlo, creo que nunca la olvidaré. Es una historia de España. Yo estuve en Las Palmas de Gran Canaria, es una isla, entonces está cerca de África, un poco ahí al norte de África, a la izquierda. Y bueno, yo estuve en Las Palmas y os quiero hacer antes una pregunta. ¿Alguna vez habéis confundido de isla? ¿No? Pues yo sí, yo sí. Entonces, la historia es así. Ya os la cuento. Imaginemos, yo, una chica rusa, estoy en España por la primera vez. Yo quería pedir una tarjeta bancaria, tarjeta de débito. Y bueno, yo lo hice, y nada, yo pedí la entrega a domicilio. Yo vivía en una casita, en una isla, y bueno, y hay otras islas aparte de esto. Entonces lo que pasaba era que yo hice un pedido y en algún momento, bueno, yo puse mis datos, yo puse toda la información que necesitaba. Entonces después, en algún momento, en algún día me llama una persona, bueno, hola, ¿qué tal? Bien. Y me dice, soy el repartidor, necesito darte la tarjeta que pediste. Yo digo, vale, sin problema, vale, claro. Y me dice, ya estaré en unos minutos. Bueno, sí, me bajo. Si te gusta el contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal dándome un café escaneando este código QR. Aquí lo voy a dejar por un par de segundos por si quieres hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues muchas gracias, de verdad. Entonces, así sí que seguimos. Pasan unos minutos, me bajo. Me llama, me vuelve a llamar. Bueno, me dice, hola, perdona, pero ¿dónde estás? No te veo. Bueno, yo digo lo mismo, que bueno, acabo de salir de la casa, abrí la puerta y no te veo, tampoco te veo. Y me dice, vale, yo estoy con una botella de agua. Bueno, me pone, o sea, describir dónde está, cómo se ve, etc. En algún momento entiendo que, bueno, no lo veo, no logro ni, o sea, de verlo nada. Y después me pregunta, bueno, ¿tu dirección es esa? Yo le digo, sí. Y me dice, bueno, pues... bueno, aparte de eso, no olvidemos que yo, bueno, no hablaba español como bien. Y bueno, cuando estás hablando por teléfono, como te cuesta más trabajo de hablar, porque, bueno, la calidad de la conexión es peor. Entonces, yo así como, ¿qué? ¿Hola? ¿Agua? ¿Repartidor? ¿Qué? No entendí, en general. Al principio no entendí qué quería de mí. Entonces, después de todo eso, después de un rato de buscándole, entendí que no lo veo y ya está. Y en algún momento, bueno, me cuelga y me dice, me escribe en WhatsApp. Alia, hola, soy repartidor. Y yo lo leo y pienso, vale, ya entiendo qué quiere de mí. Entonces, y me dice, ¿es tu dirección? Y digo, sí. Y pone, esta isla, bueno, puso la isla Fuerteventura, si no me equivoco. No recuerdo. Pero tampoco, bueno, no importa. Entonces, pone otra isla. Y yo estoy en Las Palmas de Gran Canaria. Yo sí. Como... ya, vale. Entonces, lo que pasó era que yo, o sea... sí, puse otra isla porque, no sé, no me di cuenta de que, bueno, yo había puesto otra isla por error. Y nada. Un poco raro, no sé, me sentí un poco confundida. Y no sé, no sabía qué responderle porque, bueno, yo le dije, ay, perdón, pero bueno, yo vivo en otra isla, parece un poco lejito, ¿no? Y bueno, me dijo, vale, ok. Yo creo que eso no es la primera vez en su experiencia de trabajo de ese repartidor, pero bueno, por lo menos el chico, el repartidor, el hombre, tenía una historia más, o una historia en general, la primera podría ser, en su vida graciosa, que podía entretener su día, ¿por qué no? Entonces nada, eso fue la segunda historia. Y bueno chicos, yo quería terminar ese vídeo con la última historia para vosotros, y también muy interesante,
¿no? Os vais a sorprender seguramente. Entonces, como siempre, quería, bueno, contaros una historia. Esa historia es graciosa. No graciosa, sino que, bueno, es una historia triste, ¿no? Más triste que graciosa para mí. Para vosotros puede ser graciosa, ¿no? Pero para mí no. Entonces, bueno, esa historia me sacó de quicio en algún momento. Pero bueno, las cosas que son. Entonces, os lo cuento. En algún momento de mi vida, yo llego a Las Palmas de Gran Canaria. Sí, la historia pasa en el mismo lugar que, bueno, la historia anterior. Entonces, yo llegué a Las Palmas de Gran Canaria. Yo llego, entiendo que ya es, bueno, son las tantas. Eran las 8 de la noche, creo. Entonces, para nosotros, para las personas que vivimos en Rusia, para las personas en particular que viven en Moscú, las 9, las 8 de la noche no es nada, os lo juro. Porque aquí todo funciona a esa hora, todo, e incluso más tarde. O sea que tenemos un montón de tiendas, un montón de mercados, supermercados, lo que sea, que funciona, o sea, que están abiertos hasta, bueno, o sea, no hay hora, o sea, 24/7, exactamente. Entonces, la cosa que me sorprendió era que yo, pues, sin ninguna prisa, porque no había sabido esa información de España, yo en algún momento llego a mi casa sin prisa, nada, o sea que arreglando mis cosas, deshaciendo la maleta. Después, bueno, eran ya las 9, 9:30. Entonces yo pensé, vale, ya estoy lista, ya estoy, bueno, lista para salir. A mí me apetecería comprar algo para comer, ¿no? Para la cena, porque no había cenado nada. Y bueno, salgo a la calle, voy a un supermercado, bueno, que estaba cerca, y entiendo que, bueno, todo está cerrado, todo. Sino que los bares sí que estaban abiertos. Y yo pensé, vale, pero ¿los bares por qué? Vale, y bueno, los supermercados, ¿dónde están? O sea, que abiertos, ¿dónde? Bueno, me sorprendió mucho. Y bueno, sí que necesitaba comer algo y bueno, beber también. Y para tomar, bueno, yo decidí pillarme un té, como siempre, porque bueno, siempre tomo té. Entonces, y no podía pillarlo porque todo estaba cerrado, literalmente eso. Y bueno, lo que hice fue, bueno, el único remedio que me quedaba era que, bueno, meterme en un bar, ¿no? Y decir al, bueno, camarero, a una persona, a un empleado, pedir, o sea, yo pedí un paquetito de té. O sea, no estoy bromeando. Un paquetito de té pedí en un bar, que me costó, no sé, 1 o 2 euros por un paquetito. No, o sea, no una, o sea, cajita, no. Un paquetito, una sola porción, ¿no? Y después, overpriced. Y después, no me importaba mucho, la verdad. Yo quería tomarte y ya está, y dormirme. Y después, bueno, yo pedí una cosa para comer, pero eso ya era más fácil. Pero los ojos, la vista con la cual las personas me miraban, los empleados en los bares, cuando yo entraba y pedía por un paquetito de té, bueno, increíble, inolvidable, sí. Entonces, una pregunta, ¿pero por qué? Bueno, seguramente si no hay demanda en un lugar, bueno, las personas no suelen hacer una cosa. Entonces, si no hay demanda, seguramente que es así, que las personas lo necesitan, ¿no? A mi parecer. Y bueno, por eso las tiendas, no todas, pero casi todas, como entendí, ya estaban cerradas y ya están cerradas, como siempre, normalmente está en España. Y bueno, puede que en otros lugares, en otras ciudades, regiones, sea, o sea, de otra manera. No lo voy a, o sea, que decir que sí, así es por 100, sí o sí, o sea, 100%. Pero bueno, lo que vi yo, os lo cuento y ya está. Entonces me sorprendió mucho y no entendí por qué no tengo el acceso directo a todo lo que quiero yo ahora mismo. Ya está. Entonces eso. Y antes de terminar, si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, aquí te dejo el código QR para descargar la aplicación Latislava. ¿Ya? ¿Hecho? Muy bien. Entonces ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieran practicar español contigo. Si ya está hecho, pues ahí te veo.
Bueno, chicos y chicas, señores, señoras, caballeros y damas y caballeros. Os quería decir muchas gracias por haber visto este vídeo, pero ya está a punto de terminar. Entonces, si os ha gustado el vídeo, bueno, podéis ponerle un like, bueno, y seguid nuestro canal, seguid las noticias para no perder nada. Y ya está. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.